Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi
llegar una vez más hasta sus hogares. Gracias a nuestros hermanos que nos ayudan con las predicaciones, con los mensajes que ustedes reciben cada miércoles. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus familias, sus hogares, y que la paz y el gozo del Señor abunden en cada uno de sus hogares. Gracias le damos a nuestro Dios una vez más por eso. Ahora vamos a tener una lectura bíblica en el libro de Hebreos capítulo 2 del verso 1 al 4. La palabra de Dios se la lee en el nombre del Padre, de Él y de su Santo Espíritu. Una salvación tan grande. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda la transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Nuestro Dios nos comparte su palabra en esta noche y nos quiere decir pues que tenemos que tener esa comunión con Él. No descuidarnos, amados hermanos, así nosotros estemos ahora más tiempo en nuestras casas y no podamos ir físicamente al templo, ya no del mismo modo como lo hacíamos antes, pues eso no nos va a impedir para que nosotros sigamos cumpliendo con lo que nuestro Señor nos ha establecido, edificar nuestras casas, edificar nuestros hogares. Somos familias de Cristo y como tales tenemos que vivir. Sigamos compartiendo, sigamos leyendo su palabra, sigamos haciendo esos devocionales, esos cultos dentro de nuestros hogares todos los días. Que no falte la oración, que no falte esa adoración, Señor. Y bueno, pues ahora los invitamos a que nosotros podamos decir el grito de victoria, proclamarlo así como lo hacíamos cuando nosotros nos reuníamos los miércoles en el templo, pues ahora lo vamos a proclamar. A ustedes que están en sus hogares, pues que también lo puedan repetir. Familia Iglesia sana, iglesia, familia unida, iglesia unida. pero yo y mi casa Vemos a Jehová. Gloria a Dios, les bendiga, amados hermanos, este precioso. Damos a Dios porque para sí le doy gracias le doy gracias a de familia, a los hermanos Moreira y a todos mis hermanos, estando muy agradecidos a Dios porque aún estamos con vida, ya que el Señor ha tenido ese gran amor de poner en el corazón de mis hermanos para invitarme a declarar una palabra de bendición para todos nosotros. Vamos a orar, amados hermanos. Gracias te damos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, sabemos que tu presencia está en medio de tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque por tu misericordia, Señor, has permitido, Dios mío, que nos acerquemos a tu presencia, mi Dios, a decirte, papito lindo, que te amamos, Dios, que adoramos tu presencia, mi Dios. Gracias, mi Señor, por las familias, Dios mío, que tú aún nos mantienes unidos, Señor, nos mantienes, Señor, de pie, Padre Santo, mi Rey. Gracias, papito lindo, por cada familia, por cada padre, por cada madre, Dios, por esos hijos, Padre amado, Señor. Gracias, mi Señor, por el ministerio de familia, Dios mío, que tú has levantado, Señor, en tu casa de oración, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Señor, la familia Moreira, Dios. Gracias te damos, Padre, por nuestro amado pastor Erasmo Rizo, Señor Padre. Dios Todopoderoso, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, mi Dios. En esta mañana, Dios mío, en este día, Dios mío, toma dominio y control, papito lindo, de esta palabra, Señor Padre, que sea llegando, Dios mío, a esos corazones, Señor, que necesitan de tu palabra, oh Dios, de ese consejo, bendito Rey. Que solamente tú seas utilizando, Dios Todopoderoso, Señor, a esta hija tuya, Dios mío, que lo único que quiere, Señor Padre, es rendirse delante de tu presencia, mi Señor, con toda la reverencia que solo
tú te lo mereces, mi Dios. Gracias, mi Espíritu, en el nombre de agradecidos estamos, mi Dios. Amén y amén. Amados hermanos, en este día precioso tenemos la meditación de la palabra. El tema es la crianza de los hijos en el hogar cristiano. Qué hermosa palabra, la crianza de los hijos en el hogar cristiano. Pero para nosotros ir a profundizar qué significa la crianza de los hijos en el hogar cristiano, vamos a ver en Génesis 1:27. La santa y bendita palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo y bendito Espíritu. Dice el Señor, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios la creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y llenad la tierra. Amados hermanos, primeramente, antes de que nacieran los hijos, nuestro amado Dios formó a Adán. Como todos los cristianos tenemos el conocimiento de la palabra. Pero cuando ya Dios había creado todo, nuestro amado Dios vio que nuestro amado Adán necesitaba de una ayuda idónea. El Señor quería darle lo mejor a Adán. ¿Y qué hizo nuestro amado Dios? Le hizo caer en un sueño profundo a Adán, y de la costilla de él la sacó a nuestra amada Eva. ¿Cómo habrá tenido la cara Adán de ver una mujer tan hermosa, una mujer tan preciosa, tan linda, que a tal punto que la llamó varona y le dijo que serás hueso de mi hueso y carne de mi carne? Amados hermanos, el propósito de Dios para el matrimonio es que un hombre y una mujer tengan una unión duradera y muy satisfactoria para cuidar y criar una descendencia saludable. Dios estableció primeramente el matrimonio como la única institución para cultivar una preciosa familia, antes de que el pecado entrara en la vida del ser humano. Dios creó a la mujer para ser una ayuda idónea, como lo dice la palabra del Señor, y compañera del hombre. Miren, amados hermanos, así como para procrear y para evitar la fornicación. Hoy en día, amados hermanos, hoy en día hemos podido ver muchos casos como la fornicación de los jóvenes, de los adolescentes y el adulterio ha venido resaltando mayormente que la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y por qué será esto que sucede en la vida del ser humano y mucho más en la familia cristiana? Vamos a ver, amados hermanos, en 1 Corintios 7:1. Primera de Corintios 7:1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga una propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido.
La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Miren, amados hermanos, nuestro amado Dios es un Dios perfecto, el único perfecto, que lo creó todo a su perfección. Nuestro amado Dios hizo el diseño del hombre y de la mujer, y a la mujer la hizo con mucha más dedicación, porque las mujeres somos llamadas para enseñar mayormente a los hijos, porque las mujeres tenemos el privilegio de llevar a nuestro bebé en nuestro vientre y sabemos desde un principio qué se siente, desde el primer instante que ese embrión es puesto en nuestro útero, podemos sentir a ese bebé, podemos saber cuántas sensaciones tenemos al estar engendrando ese bebé en nuestro vientre. El matrimonio es el más sagrado de todos los votos y juramentos que un hombre y una mujer alguna vez harán o alguna vez hemos hecho los que ya somos casados. No es como una promesa que se puede olvidar o se puede romper o se puede perder. No, cuando una pareja hace este voto delante de la presencia de Dios y testigos, están haciendo un compromiso sagrado y establecido este pacto hasta que la muerte nos separe, dice. No hasta que el divorcio nos separe. Amados hermanos, el divorcio no debe de existir. Mucho peor en un hogar cristiano. No debería de existir el divorcio. Los votos permanecen intactos, aun y cuando el matrimonio esté lleno de problemas. Amados hermanos, ¿qué matrimonio no atraviesa problemas? Que me diga una sola pareja que no ha atravesado problemas. Entonces yo le respondería que ya entonces esa pareja está viviendo en el cielo. Aunque debería ser así, les digo, porque nuestro amado Dios creó esa pareja, creó el matrimonio, para que el matrimonio, el hogar, sea un pedacito de cielo. Es verdad, hermanos, en el hogar no debería haber problemas, pero lamentablemente sí los hay. El hogar, aunque esté lleno de problemas, y muchos están experimentando guerras en contra de cada ser humano, tanto del esposo como de la esposa, que se rehúsan, amados hermanos. ¿Saben por qué existe tanto problema entre la pareja? Porque nos rehusamos a rendirnos a tal falta que cometemos. El orgullo es una de las causas que está destruyendo millones de hogares y de familias, el orgullo. Porque no nos doblegamos delante de la presencia de Dios primeramente, a rendirse. Y luego también tenemos que aprender a pedir perdón a nuestra pareja si nos portamos mal. Pero el orgullo, ¿verdad que no nos deja? No, porque el orgullo es más grande. Ese orgullo que todavía permanece en muchos corazones. Pero déjenme decirle, amados hermanos, que ese orgullo ya no debe de estar en el corazón de un siervo y de una sierva de Dios. Porque solo así vamos a tener matrimonios y hogares victoriosos. Y también, hermanos, lo más importante, hijos victoriosos. Satanás está en un constante interés, en una constante persecución de sus votos matrimoniales. Amados hermanos, ¿ustedes creen que es posible que el enemigo destruya esos hogares? Él no tiene ni arte ni parte en nuestros matrimonios. Pero miren, amados hermanos, lo que sucedió. Después que nuestro amado Dios creó todo hermoso,
creó a Adán, creó a Eva. Nuestro amado Dios quiso lo mejor para la raza humana. Pero ¿qué sucedió? Por la desobediencia del hombre, porque ellos no escucharon la voz de Dios, sino escucharon la voz de Satanás. Cuando nuestro amado Dios le preguntó a Adán que por qué se escondía, Adán no le respondió arrepentido. Adán simplemente le supo responder con una respuesta. Le dijo: la mujer que me viste. ¿Cómo fue Adán tan orgulloso y no reconoció su pecado? No pudieron huir de la presencia de Dios. Ni ellos, ni tampoco nosotros podremos huir de la presencia de Dios. Aquí tenemos, amados hermanos, en Salmo 139. Vamos a ver. Salmos 139. Versículo 7. Y dice así la palabra de Dios: si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere claramente las tinieblas me encubrirás, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Amados hermanos, nosotros no nos podremos esconder de la presencia de nuestro amado Dios. Aquí podemos ver en Génesis 3:10, cuando escuchó la voz de Dios y le dijo: Adán respondió. Adán, amados hermanos, respondió con un lenguaje de temor y tristeza, pero no respondió con el lenguaje de la confesión de su pecado. No respondió con el arrepentimiento, pero Dios seguirá esperando. Dios seguía esperando que Adán confesara aquel pecado que ya Dios lo sabía, que ellos dos habían hecho. La resistencia de Adán de cubrir el pecado acerca de admitir su iniquidad, lamentablemente queda establecida aquí. Amados hermanos, la cuestión sigue siendo el arrepentimiento. Cuando los pecadores rehúsan arrepentirse, lamentablemente sufren muchos juicios. Y cuando se arrepienten, amados hermanos, reciben el perdón, porque la palabra de Dios dice: el que no confiesa sus pecados, seguirá en sus pecados, amados hermanos. Pero más el que lo confiese y se arrepiente, ese ser hallará la misericordia de Dios. Porque, amados hermanos, no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Porque Dios conoce el corazón. Aquí vemos en Génesis 3:12, cuando Adán le dice: la mujer que me viste, de una manera, amados hermanos, de una manera muy miserable. Adán prácticamente pasa realmente la responsabilidad a Eva. La responsabilidad se la pasa a Dios diciendo que la mujer que me diste, por haberle dado a Eva, él estaba dispuesto a no abrir su corazón para pedirle perdón a Dios. Amados hermanos, en este caso, Adán, más adelante, sí se puede ver que él sí se arrepintió ante Dios. Pero hay seres humanos que están cometiendo su pecado en sus hogares, en sus familias. Están maltratando vilmente a sus esposas y así le sirven al Señor. Pero ¿ustedes creen que ellos piden perdón a Dios? No. ¿Saben por qué no le piden perdón a Dios?
Porque la palabra de Dios dice en Juan 8:44 que ellos ya son hijos del diablo. Y amados hermanos, nosotros no somos hijos de ese ser, somos hijos de Dios. ¿Y qué más sucedió? Debido al pecado y a la maldición de Adán y Eva, amados hermanos, lamentablemente ellos enfrentaron luchas en su propia relación. El pecado ha transformado el armonioso matrimonio puesto por Dios, el armonioso matrimonio que Dios creó en el jardín del Edén, se convirtió en un desastroso, incomparable desastre. Luchas de voluntad personal. Amados hermanos, ¿ustedes creen que desde ahí Adán y Eva eran felices? La Biblia no lo dice, pero yo entiendo que sí, ellos no fueron ya felices. Tienen que haber tenido muchas luchas en ese hogar, muchas peleas, muchos problemas. Seguramente Adán cada vez y cuando le enrostraba a Eva y le decía que por tu culpa tengo que trabajar tanto, que por tu culpa es y por tu culpa el otro. Amados hermanos, Eva fue la verdadera primera dama no del Ecuador, ni de España, ni de Suiza. Nuestra amada Eva fue la primera dama del mundo entero, que nuestro amado Dios la puso en el jardín del Edén. Las cosas hubieran sido tan diferentes, amados hermanos. Del mundo entero fue la primera dama. Ni nos podemos imaginar lo que Adán habría pensado viéndola a esa mujer tan hermosa. Amados hermanos, podemos ver en esta lectura bíblica que nuestra amada Eva, con todos sus talentos y toda su belleza y con toda su fuerza, ella quería dedicarse a su esposo Adán, pero lamentablemente también dentro de ella la hacía algo muy vulnerable, que abría su corazón a la tentación, a la debilidad. Por eso dice la palabra de Dios, amados hermanos, que la mujer es un vaso frágil. No nos podemos jamás comparar con la fuerza, ni con la voluntad del hombre. Somos dos seres diferentes. Y después pasó a todas las mujeres, amadas hermanas, esa debilidad, esa fragilidad que las mujeres tenemos. La tendencia de ser fácilmente engañada. Cuando nuestra amada Eva, me imagino, que iba caminando por el bosque, por el jardín, pensando aquel día sin darse cuenta, se iba dirigiendo hacia el árbol prohibido. Ella pasó por un momento muy vulnerable y en ese instante fue cuando llegó la tentación a aquella antigua serpiente llamada el diablo. La estaba esperando para engañarla. Amadas hermanas, tengamos mucho cuidado. Si tú, amada hermana, eres nacida en el Evangelio, la palabra de Dios mismo nos enseña que aún el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que aprender a ser muy humildes, darnos completamente a nuestro Dios, rendirnos a Él. Entonces Eva se quedó viendo el árbol y consideró lo que el diablo le había dicho, en vez de lo que había dicho Dios. Eva le ofreció el fruto a su querido Adán y lamentablemente comieron los dos y el mundo de Eva se comenzó a desvanecer. Dios le preguntó lo que ya habíamos visto a Adán. Entonces aquí, ¿qué sucede?
Nuestra amada Eva fue engañada por el diablo, acusada por su propio esposo y castigada por Dios. Amados hermanos, ese hogar tiene que haber sido una lucha constante y permanente. No era nada fácil ya de aquí en adelante para Adán ni para Eva. Porque me imagino yo que cuando ya nuestra amada Eva quedó embarazada de Caín, todo eso, todo ese resentimiento, todo ese pecado que ella no pudo pedirle perdón a Dios por ese orgullo, y Adán tampoco. Todo eso fue recetando ese bebé en el vientre, porque así dicen los médicos, que cuando una mujer está embarazada tiene que tener la mayor tranquilidad con su pareja especialmente, en su hogar, en su entorno. Tiene que ser algo maravilloso para la mujer. Yo lo digo por mí, amadas hermanas, y sé que también ustedes son madres. ¿No verdad que es una sensación muy hermosa saber que un ser precioso está engendrándose? Cuando yo estuve embarazada de mi primera hija, Dianita, créanme hermanos que yo soñaba con mi hijita. No sabía aún si era niña, si era niño, pero lo único que le decía a Dios, Señor, que mi bebé nazca sanito. Pero yo me imaginaba y decía, será niño, será niña. Decía, será blanco o será color canelita como mi hermano o tal vez como el hermano de mi esposo. Porque así salen los bebés parecidos a un familiar o a su abuelo. Pero era tanta la ilusión que tenía yo en mi corazón de que ya nazca mi bebé. Pero gracias a la misericordia de Dios tenía una vida tranquila, una vida en paz. Amados hermanos, pero el caso de Eva fue un caso muy tremendo. Nuestra amada Eva tiene que haber sufrido mucho, porque seguramente Adán muchas veces la tiene que haber despreciado, muchas veces le tiene que haber recordado lo mismo. Como pasa en los hogares, amados hermanos. Cuando hay un problema en el hogar, el esposo ya no se olvida ese problema, sino que lamentablemente vuelve a repetir ese problema. Vuelve con lo mismo y con lo mismo. ¿Y eso ustedes creen que le hace bien a ese bebé que se está engendrando en ese vientre? Amados hermanos, déjenme decirles que nosotros somos los responsables de la crianza de los hijos en un hogar cristiano. Si esos hijos se hacen buenos, es por nosotros. Pero si esos hijos se hacen de un corazón muy torcido, es también por culpa de nosotros. Porque en el hogar seguramente hay mucha discordia, hay mucho problema. El esposo le mira las 5 patas al gato, amados hermanos. La esposa igual. ¿En dónde está la presencia de nuestro amado Dios? La presencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, y la historia de nuestra amada Eva y nuestro amado Adán no termina allí. No termina allí, amados hermanos. Porque ahí podemos ver cuando nuestro amado Dios permite que también nazca Abel. Ellos crecieron, ellos se formaron, se hicieron jóvenes. Pero ¿qué sucedió, amados hermanos? Caín mató a su propio hermano. La historia de Eva parecía estar por llegar al fin. Toda esperanza de un mejor mañana se había terminado, había muerto, porque su propio hijo mayor mató a su hijito menor. Qué dolor había tenido Eva en su corazón, amados hermanos. Ustedes se han puesto a escudriñar esta porción bíblica y meterse dentro del corazón de esta palabra. Y sentir como madre y como padre cómo se habrán sentido ellos. No solo Eva, sino también Adán. Saber que su hijo mayor mató a su hijo menor.
saber que sus 2 hijos estaban muertos. Su hijo Abel estaba muerto físicamente, aunque sabemos que él está en el cielo. Pero Caín estaba completamente muerto espiritualmente. Estaba lejos de la presencia de Dios. Ella no estaba más en la presencia de Dios. Amados hermanos, ellos pasaron por un momento muy terrible, pero solamente porque no le pidieron desde un principio perdón a Dios. Y eso mismo está sucediendo en los hogares cristianos, amados hermanos, y en muchos hogares. ¿Por qué? Porque tenemos el orgullo en nuestro corazón. Esto no viene, amados hermanos, que porque su hijo se cría mal, esto viene de la noche a la mañana. No. Tiene que tener algo escondido en ese corazón, tanto papá o mamá, de algo que ha hecho cuando ha sido niño, algo que ha hecho cuando ha sido joven, algo que ha hecho cuando ha sido adolescente, cuando ha sido ya adulto. ¿Qué hiciste, amado hermano? ¿Qué hiciste, hermana? Solo pregúntate dentro de tu corazón lo que tú hayas hecho. Pero déjame decirte que estás vivo y estás viva y tienes la gran oportunidad de hoy mismo encerrarte en tu recámara y pedirle al Señor que te perdone, humillarte a Él. Y si has cometido esa falta con tu esposo y tal vez Él no lo sabe o tu esposa no lo sabe, déjame decirte que tú tienes que inmediatamente pedirle perdón a tu pareja. Pídele perdón y esa ligadura del diablo será desatada hoy mismo. Y esos hijos que aún tienen la oportunidad de criarse plenamente en la presencia de Dios, en el hogar cristiano que tú le has prometido a ese hijo, no va a tener ataduras en su vida. Pero si tú te rehusas y tú pones ese orgullo en tu corazón, créeme que ahorita tal vez esos bebés serán pequeñitos, o tal vez ya son señoritas jóvenes, o tal vez aún son adolescentes que están muy todavía con la esperanza de crecer bien. Apresúrate, pídele perdón a tu pareja, pídele perdón primero a Dios, porque si no, amada hermana, amado hermano, tendrás que llorar mucho por ese hijo y por esa hija. Porque esto es algo santo. La vida cristiana no es un juego. La vida cristiana es algo reverente que nosotros tenemos que grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Y saber que nosotros le pertenecemos al Dios Todopoderoso, que no somos cualquier cosa. Y mucho más nuestros hijos. Ellos no son cualquier cosa. Amado hermano, y mira lo que sucedió. Cuánto habrá llorado Eva y también su esposo Adán. Pero yo me imagino que más Eva, porque todos le echaron la culpa a ella. Amados hermanos, pero ella ¿qué hizo? Lamentablemente ella fue engañada, abusada, castigada y lastimada. Comenzó nuestra amada Eva, después que todo esto sucedió, ella comenzó a abrazar la palabra de Dios y puso su fe y esperanza en esta gran promesa de Dios. Y ella pensó cuando nuestro amado Dios le dijo en el jardín del Edén, y le dijo: la simiente de ella herirá en la cabeza aquella serpiente, el diablo. Y entonces es cuando su fe aumentó y se pudo levantar y seguir adelante a causa de la fidelidad de Dios. Pero ¿saben por qué Eva se pudo levantar? Porque ella seguramente cuando sucedió todo esto con sus 2 hijos, ella sí reconoció y le pidió perdón a Dios de todo, con todo su corazón, con toda su alma, porque ya no podía más esa mujer. Como resultado de esta fe y arrepentimiento de Eva, su tercer hijo, llamado Seth, nació proféticamente. Y Eva declara en Génesis 4:25:
Y dice así la bendita palabra. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Miren, amados hermanos, cómo nuestro amado Dios es tan bueno. Nació su hijo Set, era la semilla por la cual llegaría aquel que heriría en la cabeza a la serpiente, la primera persona del linaje de Cristo. Surgió en la raza humana. La fe de Eva fue lo que trajo desde un lugar oscuro y sin esperanza hasta un lugar lleno de luz y esperanza. Después de esto, amados hermanos, después de esta historia, los hombres comenzaron a clamar el nombre del Señor. Eso lo vemos en Génesis 4:26. La esperanza y la fe renacieron en la raza humana, amados hermanos. Amados hermanos, la primera dama llamada Eva había sido restaurada. Su fe la había traído desde el último lugar en el curso de la vida hasta formar parte del linaje de Cristo. Amados hermanos, yo creo que Adán estuvo muy orgulloso de ese regalo que Dios le había presentado. Verdaderamente ella era hueso de su hueso y carne de su carne. Ella era una mujer idónea. Cuando les nació Set, lamentablemente ya excluido Caín como el hermano mayor y heredero de la bendición familiar, y muerto lamentablemente Abel, Dios concibió en gracia un hijo piadoso a Adán y Eva, por medio de quien se perpetuaría la simiente de la redención. Amados hermanos, desde aquí en adelante, nuestro amado Dios nos dijo en la palabra de Dios en Proverbios 14:1, la mujer inteligente edifica su casa. Y vamos a ver Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Amados hermanos, la mujer tiene que ser muy inteligente. Tiene que ser la mujer, esa mujer que edifica la casa. Esa mujer que no se da por vencida como sucedió con Eva. Esa mujer que está dispuesta a hacer cualquier cosa para restaurar su hogar, para restaurar a esos hijos y para criar a sus hijos en la crianza de los hijos en el hogar cristiano. Amados hermanos, ¿a dónde está esa enseñanza que nuestro amado Padre nos da en su bendita palabra? Cuando nos dice que la mujer inteligente edifica su casa. No, pero hoy en día vemos muchos casos muy tristes, amados hermanos, que en medio el esposo ya se pone enojado, ya se pone de mal genio, porque ustedes saben, el esposo a veces sí tiene un poquito de mal carácter. Pero la mujer tiene que más bien doblegarse y quedarnos quietas en la quietud de Cristo. Y con nuestra mente, que dice la palabra de Dios que tenemos la mente de Cristo, tenemos que en la mente estarle clamando a Dios y decirle, Señor amado, no sé qué tiene mi esposo, pero Señor, solamente te entrego en tus manos a ese hombre, a ese esposo que tú me has dado. Desde mi juventud me lo dices. Amados hermanos, y el Señor, en tu soledad y en tu tristeza y en tu dolor te va a escuchar. Pero no, hay mujeres que son muy alborotistas. Medio un problema, el esposo dice una palabra y la esposa dice dos.
Amados hermanos, ¿ustedes creen que la presencia de Dios va a estar en ese hogar? Claro que no. Ese hogar va a ser una guerra, va a haber batallas, va a ser un campo de guerra ese hogar. ¿En dónde está el paraíso? ¿En dónde está el hogar que nuestro amado Dios nos dio para que seamos felices, que fructifiquemos a la familia, tengamos hijos en la crianza y en la obediencia de Dios? Amados hermanos, reflexionemos y pensemos muy bien que esos hijos que el Señor nos dio no son cualquier cosa. Esos hijos que nuestro amado Dios nos permitió tenerlos, esos bebés no quisieron venir al mundo, no pidieron venir a este mundo, sino que nuestro amado Dios por su sola misericordia nos lo regaló. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 127:3 que herencia de Jehová son los hijos. Vamos a leer Salmo 127:3. Y dice así la palabra de Dios. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, del fruto del vientre, como saeta en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amados hermanos, se dan cuenta como Dios nos dice en esta palabra maravillosa. Que herencia de Jehová son los hijos. Usted sí sabe qué significa una herencia. No es un regalito cualquiera que su papá le ha dado cuando usted cumplió 15 años. No es un regalito cualquiera que su mamita le dio cuando usted era jovencito. O su mamita le dio cuando usted era jovencita. No. Herencia de Jehová es algo grande. Una herencia no se puede desvanecer de la noche a la mañana. Amados hermanos, tomémonos en cuenta qué significan los hijos para nosotros. Son unos seres valiosos. Esos hijos son herencia de Jehová. Amados hermanos, ustedes sí han podido ver que muchos hogares no tienen hijos. Yo sí he visto de cerca. Y saben, déjenme decirles que es muy triste. He visto personas familiares de cerca que no han tenido hijos, pero ellos solamente se han dedicado a trabajar, a hacer mucho dinero. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿y para quién tanto dinero? ¿Y para quién las cosas? ¿Para quién van a dejar tantas cosas? O sea, es vivir por vivir, amados hermanos. Y qué maravilloso, amados hermanos, que el Dios de los cielos nos ha mirado a nosotros con esos ojos de misericordia y nos ha regalado esa herencia. Herencia de Jehová son los hijos, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, amada hermana, amado hermano, recapacita. Y si en tu hogar todavía hay riñas fuertes, que tú realmente no demuestras que eres hijo de Dios, y tu hermana no demuestra que eres hija de Dios, hoy es el día que tú tienes que volverte a la presencia de Dios y rendirte y pedirle perdón. Ya seas pastores, ya seas ministro, ya seas de cualquier departamento de la iglesia, y tú tienes este problema, déjame decirte que tú no estás apto para servirle a Dios de esa manera. Tú estás en un error tremendo, porque tú no tienes bien tu casa. Y la palabra de Dios mismo nos enseña que primero tenemos que tener sujeta nuestra casa, pero no a la patada ni al golpe, no, sino con ese amor, hermano, hermana. Hoy es el tiempo que tú te dediques primero a tu casa, primero a tu familia. No te hagas hecho el pastor que vas por ahí a predicar la palabra de Dios y tu hermana hecha la pastora,
la que te has dado tú mismo ese nombre. Porque si tu casa no está sujeta, entonces tú no has sido puesta, ni has sido tú puesto como pastor por la presencia de Dios, sino has sido puesto por hombre nada más. Pero si tu casa está sujeta, como dice la palabra de Dios, con ese amor, es porque tú has sido elegido por Dios para ser pastor y para ser pastora de esa casa de oración. Amado hermano, amada hermana, reflexiona. Muchos son los casos que hemos visto, amados hermanos, que muchos seres se han llamado pastores, se han llamado ministros y han dejado a sus hijos pequeñitos en la casa y se han ido. ¿Y qué ha sucedido con esas criaturas? Hoy ya no están en Dios. Y tú y esos seres y esos hermanos llorando en un rincón, porque lamentablemente ya es muy tarde para recuperar a esos hijos. Ya esos hijos tienen 30, 35 años. Esas hijas ya se han casado con hombres impíos. ¿Por qué? Porque tu madre no supiste darle el consejo a tu hija. Porque lamentablemente, y déjame decirte, hermana, es verdad que hoy en día tenemos que trabajar por la situación económica, papá y mamá. Yo he trabajado desde que me casé, pero gracias a la misericordia de Dios, el Señor nos ha dado un negocio propio, que he tenido más espacio para atender a mis hijas. Pero hoy en día es verdad, las mujeres trabajan en lugares, en trabajos, qué sé yo, públicos, que tienen que madrugar, irse dejando a sus bebés. Pero también el Señor, si tú eres cristiana, el Señor te va a dar la oportunidad de ser esa madre que te quedes más tiempo con tus hijos y le enseñes la palabra, el temor a Dios. Porque un día el Señor te va a preguntar qué hiciste con los hijos que yo te di. Y tu papá también. Los dos somos responsables de la crianza que le demos a nuestros hijos. Amado hermano, amada hermana, todavía estamos a tiempo. Yo bendigo el nombre del Señor por mi familia. Yo bendigo el nombre del Señor por las familias que he visto en la iglesia, que tienen sujetos a sus hijos, con ese amor, con esa dedicación. Porque para eso hemos sido llamados, para ser esos padres, que tengamos toda la paciencia del mundo con ellos, que les enseñemos, que les preparemos lo que deseen. Amados hermanos, por favor, hoy es el tiempo que tú y yo, si en algo estamos todavía flaqueando, si estamos fallando aún, hoy es el tiempo que tenemos que reflexionar, porque la palabra de Dios es clara, precisa y concisa, cuando el Señor mismo nos dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, y cosa de estima. ¿Qué quiere decir estima? Que tú tienes que estimar a esos hijos. ¿Cómo va a creer, amados hermanos, que hay hogares cristianos que a sus hijos los maltratan? Que a sus hijos los miran mal, porque tal vez ese hijo aún no tiene trabajo, porque tal vez esa hija no tiene trabajo todavía. No, amado hermano, aprende a amar a tus hijos, aprende a quererlos. Y si tú ya estás en una edad avanzada y te has portado mal cuando esos hijos han sido jóvenes y ya ellos no están en Dios, déjame decirte que estás a tiempo de pedirle perdón a esos hijos. Pídele perdón, pero ¿quieres que te diga algo? El perdón no es simplemente que tú vas y le dices: hijo, perdóname, hija, perdóname. No, el perdón tiene que ser con lágrimas, con llanto, porque eso le gusta a Dios, que nos humillemos delante de nuestro Dios. No tengas vergüenza si nunca has llorado delante de tu esposa, de tus hijos. No tengas vergüenza si nuestro amado Cristo nos dio un ejemplo vivido y probado. Cuando Él lloró en la tumba de Lázaro, Él no lloró porque muchos dicen por la incredulidad de María y de Marta. No, Él lloró porque amaba a Lázaro y Él por medio de eso nos dio una enseñanza, que Él, siendo el mismo Cristo, lloró.
Y mucho peor nosotros, somos humanos. Podemos llorar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestro esposo. Hoy es el día, amado hermano, que tú tienes que volverte a la presencia de Dios. Amados hermanos, vamos a terminar con una oración a Dios. Espero que esta meditación de la palabra de Dios nos sirva de mucho provecho para ustedes y para mí, porque aún somos seres humanos que vivimos en esta tierra. Aún, hermanos, no somos perfectos, pero quieren que les diga algo. Debemos de ser correctos, porque solo Cristo es perfecto, es cierto, pero nosotros debemos de aprender a ser esos hijos correctos, amados hermanos. Que aprendamos la corrección que Cristo nos enseña en su palabra. Próximamente estaremos con muchos más temas referentes a la crianza de los hijos en un hogar cristiano. Toda la gloria y la honra es para Dios, amados hermanos. Vamos a orar a Dios para ser despedidos. Bendito Dios Todopoderoso, en este día maravilloso, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, porque solo tú te la mereces, Dios mío. Gracias, Padre Celestial, porque sin ti nada somos, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en tu presencia nos escondemos, bendito Dios. En este día maravilloso, Señor, te ponemos en tus manos las familias, los hogares, las vidas, los hijos, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, bendice, Señor, a tus líderes, diáconos, al pastor de la iglesia cuadrangular de José Mascoti Cuenca, Señor bendito, al pastor Erasmo, a su familia, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te dejamos en tus manos nuestras vidas, Señor, nuestros hogares y nuestra familia, Dios. Gracias, mi Señor. Amén.